internet. Bueno, pues vamos a revisar, por supuesto, lo más importante. Fíjese que, bueno, pues el día de hoy anuncia Estados Unidos que procederá contra siete de los chapitos, así los llamó directamente. La de ofrece $10 millones. Dice en este caso embajador de los Estados Unidos que no encontrará el cártel de Sinaloa, no encontrará espacio ni en los Estados Unidos ni en México y van contra ellos. Bueno, pues mientras se difunde por más espacios el audio del escándalo, es decir, el secretario de Gobernación diciendo que para ellos lo mejor de los mundos es efectivamente que pues se vence el plazo para el tema del INAI y no se integra el órgano, y el presidente dijo que no hacía falta, dice, el INAI no sirve para nada, dice, me están pidiendo el papel sanitario de Palacio Nacional, mi título y mi tesis, dice, esto es un órgano que no sirve para nada, tampoco necesitamos desde la tesis presidencial una agencia de noticias, dice, pues si tenemos la mañanera, ¿para qué queremos una agencia de noticias? Le comento en más información que hoy viene Sylvain Gassanson, el director de la UFUNAM, en un momento estará aquí en el estudio y platicaremos, por supuesto, del tema. Se ha revelado y es ampliamente discutido la carta de Raúl Padilla, por qué se quitó la vida. Bueno, pues circula, tiene un punto de dramatismo, ¿no? Cuando la gente pierde su capacidad de recordar quién es, él decidió no seguir viviendo así. En más información, el INAI responde a la tesis presidencial y dice, sin transparencia no hay democracia. Y es una institución volcada al servicio de la ciudadanía. El presidente hoy dijo, creo que con razón, que en Coahuila hay una promiscuidad política, ahora el PAN y el PRI, usted recuerda que se disputaron en este caso, la elección en la que salió electo Riquelme fue impugnada por el PAN hasta el último momento en tribunales. Hoy son socios, creo que en ese punto el presidente tiene razón. Reportan fallas del app en City Banamex. La CNDH reitera efectivamente que Garduño permitió, en este caso, pues torturas y violación y sigue tranquilamente en el cargo. ¿Por qué no? Hoy se reitera por parte de la UNAM que van a mantener las becas Elisa Acuña. A pesar de eso, hay 5 planteles efectivamente todavía cerrados. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante. Con la información, el Departamento de Justicia de allá de los Estados Unidos anunció hoy cargos en el Distrito Sur de Nueva York, Distrito Norte de Illinois y el Distrito de Columbia contra varios líderes del cártel de Sinaloa. Anuncia importantes acciones de cumplimiento, efectivamente, del tráfico de fentanilo más grande, de la organización más violenta y prolífica del mundo, dirigida por el cártel de Sinaloa. O sea, fíjese lo que están diciendo. O sea, en México opera la organización criminal más potente y violenta del mundo. No estamos hablando de cualquier cosa. Aquí estamos con debates, a mi juicio, insustanciales en algunos temas. Dice uno, bueno, pues deberíamos centrarnos en eso. Hace unos días le comentaba lo que me dijo Nando de la Chiesa hace algunas semanas que estuvo en México, propósito de la Italia en la cual las organizaciones criminales mataron a su padre, primero al general, después a varios jueces, y tenías las italianas, eran las organizaciones criminales más importantes. Ahora se dice que las mexicanas, en este caso, lo son, más grande, violenta y prolífica del mundo, dirigida por el cártel de Sinaloa, impulsada por compañías químicas, farmacéuticas precursoras chinas. Esto lo dijo Garland, el hombre que estuvo el día de ayer con la mitad del gobierno, todo el gabinete de seguridad. Las familias y las comunidades de todo nuestro país están siendo devastadas por la epidemia de fentanilo. Las acciones de hoy demuestran el enfoque integral que ha adoptado el Departamento de Justicia para interrumpir el tráfico de fentanilo y salvar vidas estadounidenses. Esto es lo que ha ocurrido después de efectivamente la reunión, y le recuerdo que Ovidio pues está en trance de ser extraditado a los Estados Unidos. Seguiremos puntualmente este tema que tiene, como usted podrá comprender, enorme relevancia. Voy ahora con Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados. Señor presidente de la Cámara, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Curcio, gracias por la invitación. Oiga, usted fue secretario de Gobernación y le tocó impulsar, entre otras cosas, pues este tránsito de Notimex a una agencia ya no del gobierno, sino del Estado mexicano. Hoy el presidente dijo que para qué queremos agencia de noticias del Estado si tenemos, señor presidente, la mañanera basta y sobra. Por supuesto que no, mira, doctor Curcio, es un ataque sistemático a la vida institucional del país. Hoy es Notimex,
ayer fue la financiera rural, antier fue el INE, antes de ello fue el Seguro Popular, las instancias infantiles, el aeropuerto de Texcoco. Todo es una destrucción. Este gobierno lo que hace y lo que mejor hace de campeonato mundial es destruir instituciones. Y fue justamente por eso, doctor Curcio, que decidimos nosotros frenar la reforma en materia del Tribunal Electoral y evitar, digamos, que pudiera ponerse en duda o en cuestionamiento al tribunal. Hoy en día, las oposiciones, particularmente el PAN, estamos en guardia, sin bajar esa guardia, en defensa de la vida institucional del país. Porque todo lo que está haciendo el presidente de la República es destruir, no construir. Destruye el sistema para distribuir medicamentos y nos deja sin medicamentos. Quiere combatir el huachicol y nos deja sin gasolina. Quiere destruir la generación de energía eléctrica y acaba con las inversiones, pero contrariamente a todo lo que ha dicho, compra las plantas españolas que tanto criticó. Es decir, es una total incongruencia por una parte, pero por la otra es una línea muy clara de destrucción de la vida institucional del país. Sí. Señor diputado, ahora me gustaría volver sobre el tema del tribunal y que nos explique mejor el papel que ha tenido efectivamente las oposiciones. Pero decíamos de Notimex, hoy el presidente también cargó contra el INAI y dice, oiga, quieren enterarse hasta de cuánto cuesta el papel del baño del departamento donde él vive, como las toallas de Los Pinos cuando Fox era presidente. Eso no lo recordó él, lo recuerdo yo. Pero, ¿qué hacemos con el sexto constitucional que regula el acceso a la información? Agencia del Estado y Agencia de Acceso a la Información, resulta que pues ahora no son prioridades para este gobierno. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos el sexto constitucional, Santiago? No, otra vez, se trata de una institución clave para el sistema democrático del país, una institución que tiene que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la defensa de lo que son nuestros derechos a nuestra vida privada, con nuestros datos personales. Entonces, son los dos pilares del sexto, ¿no? INAI y Notimex. Exacto. Y lo que el presidente ha demostrado una y otra vez, que no le gusta que la vida pública sea transparente. No lo hizo como jefe de gobierno cuando construyó el segundo piso del periférico, lo metió en un fideicomiso y ese fideicomiso lo ocultó. Y ahora oculta sus grandes obras, sus tres grandes estandartes, que son la refinería, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, y los pone bajo el manto del ejército justamente para evitar que estén bajo el escrutinio, bajo la mirada de la opinión pública. A este gobierno no le gusta la transparencia, y por eso precisamente no se han nombrado a las vacantes que están en este momento pendientes, que son con las que puede operar la institución de transparencia que se llama el INAI. Y no lo va a hacer porque además ya lo dijo el secretario de Gobernación. Entonces, ¿qué quieren? Quieren una institución inoperante en materia de transparencia, es decir, de acceso a la información oficial, es decir, de defensa a nuestros datos personales. Entonces, ya no vamos a tener quien nos pueda defender de que el presidente exhiba cada mañana a quien sea o considere como su enemigo, periodista, empresario, intelectual, académico, líder sindical, qué sé yo, líder de la oposición, y entonces ahora puede ya sacar las cuentas bancarias, exponer a la persona con que no está de acuerdo dónde está su domicilio, cuál es su fortuna o su desfortuna, su patrimonio
patrimonio o no lo que tenga de activos, en fin. Entonces, todo eso es justamente lo que resguarda el INAI. El INAI defiende que nuestros datos personales sean reservados, pero por otra parte defiende la transparencia de todo lo que haga el gobierno, que eso es muy importante. Entonces, destruir, limitar, atrofiar a una institución como el INAI es atrofiar a nuestro sistema democrático. El sexto. Sí, bueno, oiga, sobre el tribunal, ¿qué los llevó a meterse en semejante berenjenal para después tener que dar marcha atrás, presidente? Mira, en malas decisiones, y yo creo que los errores, lo primero que hay que hacer con ellos, doctor Curcio, es reconocerlos, y lo segundo es rectificarlos. Lo que se quería hacer originalmente no era una mala idea, era definir las competencias de lo que son las de la Cámara de Diputados y la competencia del Tribunal Electoral. Pero eso se fue, digamos, adicionando con otras cosas. Entonces, se presenta una reforma que obviamente fue repudiada por la sociedad, por la gente que conoce y sabe de la importancia que tiene el Tribunal Electoral, de lo que significa para la democracia y para la vida electoral del país, y obviamente hubo un rechazo. Pues lo que hizo el PAN pues fue ser sensible y abierto a esas críticas y dijo, a ver, por este camino no podemos seguir, vamos a parar esta situación, y lo que hicimos fue exactamente eso, retirarnos. Reconocer que fue un grave error de su parte. Claro, fue reconocer y rectificar, porque reconocer es una cosa y rectificar es otra, y rectificamos separándonos y rescatando nuestro voto para evitar que el voto del PAN fuera un voto de apoyo a esa reforma. ¿Y qué hizo el PAN? Pues fue sensible, porque es un partido democrático, es un partido que cree en la pluralidad, en las opiniones críticas, y bueno, pues esto que fue una idea inicial era buena, es decir, determinar, limitar las competencias de cada una de las entidades del Tribunal y de la Cámara de Diputados, resultó ya por un camino equivocado. Pues hay que rectificar, se rectificó, y para nosotros ya es un punto final, es el fin de la historia de este tema para Acción Nacional. Muy bien, es el fin de la historia. Pues, presidente, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, doctor Curcio, muchas gracias. Gracias. A usted y a su audiencia que nos ha tenido la amabilidad de escuchar. Gracias, la cabeza del Poder Legislativo y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, conversando con usted. 3 temas rápidamente. Fíjese que Lula está en China y dice efectivamente que quiere que la relación con ese país, o sea, entre Brasil y China, sea lo más amplia posible. No solamente ligada a cuestiones de tipo comercial, sino mucho más amplia. Esto es lo que da efectivamente pues una nueva vida a esto que se ha llamado históricamente los BRICS. Otro tema que es importante que tenga usted en cuenta, que no lo pierda de vista, ayer le informaba que fue detenido un guardia nacional ligado aeronáutico allá en los Estados Unidos, ligado a la filtración que puso a temblar a todo el sistema de seguridad de los Estados Unidos. Se llama Jack Teixeira y tiene 21 años, y bueno, pues es el responsable, dice en este caso el gobierno de los Estados Unidos, de esa terrible filtración. En otros asuntos le comento que Rusia, así como en los tiempos de Richard Sorge, el doctor Sorge, despliega su flota en el Pacífico, simulando un conflicto con Japón, ni más ni menos. Por eso recuerdo este episodio de ese que dicen que fue el gran espía de todos los tiempos, una Unión Soviética que en su momento esperaba el golpe de Japón y finalmente le vino del lado de Alemania, que es lo que Sorge le dijo a Stalin. En este caso tienes una Rusia desplegando toda su fuerza sobre Ucrania, pero al mismo tiempo hace ejercicios, en este caso de un eventual conflicto con Japón. Se complementa con, por lo menos coincide en el tiempo, con el que hizo China hace algunos días de una toma hostil de Taiwán. No es un tema menor. En más información, quiero decirle que en Francia ya ve que ha habido una enorme discordia por el tema de las pensiones, de la edad de las pensiones. La calle, naturalmente,
no lo quiere y se lo han hecho ver a Macron por todas las vías posibles, pero el Tribunal Constitucional de aquel país dicen, señores, sí procede. O sea, constitucionalmente es posible el aumento a los 64 años de la edad efectivamente de jubilación. Polo Espejel, adelante. La candidata de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, apostó por ganarse el corazón de los mexiquenses y llamó a la reconciliación porque nadie quiere gobernantes que fomenten el odio. Ello al visitar los municipios de Toluca, Ocoyoacac, Nicolás Romero y Cuautitlán este viernes, como parte de la segunda semana de campaña en busca de la gubernatura del Estado de México. Así es que con ustedes voy a conquistar los corazones mexiquenses. Vamos a caminar sin cansancio hasta el 4 de junio y después 6 años sin cansancio para tener el honor de servirle a mi tierra, porque soy hija del Estado de México y todo lo que soy se la debo a la bendita tierra mexiquense. Desde el Parque Alameda 2000 en Toluca, Del Moral Vela presentó 10 acciones en favor de la educación y el magisterio. Resaltó que el triunfo del debate, el cual vencerá con respeto y educación, se lo dedicará al magisterio, ya que va a debatir con altura de miras y con amor a la tierra mexiquense, sin descalificación, pero poniendo el dedo en la llaga. En Nicolás Romero presentó el seguro de desempleo, el programa metropolitano de movilidad. Además, dio detalles del salario familiar y reiteró la importancia de la unidad. Estoy convencida que la reconciliación es el antídoto para una ideología que nos han querido enquistar, en donde hay buenos y malos, en donde hay pecadores y redentores, y aquí lo único que hay somos mexiquenses que queremos un chance de salir adelante. En cada uno de sus mítines pidió a la militancia de los 4 partidos que conforman la coalición salir a recorrer las calles y convencer a los vecinos de que sin duda es la mejor opción para gobernar el Estado de México. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula. Gracias. Vamos ahora contigo, Héctor Herrera, adelante. Desde las faldas de los volcanes, Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, pide a sus opositores no confundirse, que no hay temor y confirma que asistirá al debate del próximo 20 de abril. En Temamatla, la maestra Gómez dice que sus opositores se encuentran desesperados ante la posibilidad real de perder el poder. Asegura que están chantajeando y condicionando los apoyos a las y los mexiquenses. En entrevista, la maestra asegura que va al debate tranquila y con un discurso propositivo. Pues eso te va a dar una experiencia y la verdad la intención que tenemos o que tengo yo como de manera personal es efectivamente llegar en un plan educado, en un plan propositivo. Tranquila. Y tranquila, sí, yo creo que nuestro estado tiene tanta agresión y tanta violencia como para que también nosotros le sumemos algo. Yo voy con toda la buena voluntad y vamos a echarle ganas. Ante militantes y simpatizantes, la maestra Gómez asegura que votar por el PRI es votar por los mismos que han gobernado en la entidad y que la han sumido en el retraso y en la inseguridad. Durante la gira, las mujeres que asisten a los eventos siguen denunciando que funcionarias del gobierno del Estado de México las amenazan con quitarles la llamada tarjeta rosa si apoyan a la maestra Gómez. Este día la maestra visitó Cocotitlán, Tamamatla, Juchitepec y Tenango del Aire. En la Cámara, Alejandro Elizalde, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula. Bueno, y seguimos, por supuesto, con la información. Cuando hablan de discursos, tiene razón la maestra, de confrontación, pues hay que ver efectivamente desde dónde vienen y quién efectivamente los promueve. Fíjense los niveles de intolerancia que hay. En este caso hay un sector que puso una manta ahí en la Facultad de Filosofía y Letras diciendo fuera Lorenzo Córdoba. Fíjense lo irónico y profundamente ridículo de su planteamiento, que tiene algo de fascistoide, ¿no? En la UNAM tiene, como si ellos fueran la UNAM, ¿no? Tiene lugar todos, y particularmente los intelectuales críticos como Pablo González Casanova y Arnaldo Córdoba, padre, por cierto, de Lorenzo Córdoba, pero no Lorenzo Córdoba. Bueno, pues de entrada, cualquier profesor de lógica les diría, bueno, si caben todos, no puedes escribir al que tú no quieres, ¿no? Eso de entrada. Así es que, bueno, cuando dicen del discurso de odio, hay que ver quién se hace responsable de todo esto, ¿no? ¿Quién se hace responsable de este discurso de intolerancia? El que discuta que Lorenzo Córdoba era un gran académico,
un hombre que tiene publicaciones, solamente hay que revisarlas, los libros que tiene y el reconocimiento que ha tenido, y que es un hombre que salió de la universidad y tiene todo el derecho a regresar ahí, entonces porque ganó su plaza, la ganó por oposición, no porque la entregara o la regalara absolutamente nadie, sino porque por méritos propios está ahí. Decir, aquí caben todos menos mis enemigos, y particularmente don Pablo o Arnaldo. Dice uno, bueno, pues como, ¿por qué? ¿No? Que les pregunten a ellos, a don Pablo, que todavía vive, ojalá nos dure muchos años, si esos rasgos de intolerancia son compatibles con la cultura de una universidad abierta. Este ánimo de seguirnos confrontando, de seguir efectivamente trasladando a comunidades una confrontación política absolutamente anémica, porque tampoco es que nos deje nada, ¿no? Ya hace un ratito le leía las dimensiones de la criminalidad organizada en este país y todos los otros problemas, estarnos peleando por eso, además una venganza personal que no le veo absolutamente ninguna razón de ser. Bueno, debo decir que para mí es un enorme gusto que el director de la UFUNAM ya esté en el estudio. Maestro Gazanzón, encantado de verlo. Buenas noches, muy buenas noches a todas y todos. Qué gusto tenerlo aquí en el estudio. Gran gusto también para mí, muchas gracias por la invitación. Oiga, creo que vamos a tener un programa muy interesante. Hace un ratito escuchábamos Rachmaninoff, que es parte del programa. ¿Por qué no nos cuenta qué tiene preparado? Entonces, sí, tenemos dos focos para esta nueva temporada, son el foco Ligeti y el foco Rachmaninoff. Ligeti centenario, ¿verdad? Además. El centenario de Ligeti y 150 años de Rachmaninoff. Así que va a ser un evento bastante grande. Y tocamos este fin de semana justamente Ligeti y Rachmaninoff en el próximo programa. Y también estará Bartók, ¿no? Y estará Bartók como ligada o como ligatura con Ligeti. Sí, claro. Y cuéntenos un poquito de Ligeti, que es poco conocido en algunos ámbitos, un gran músico rumano. Uno de los más grandes músicos de la segunda mitad del siglo XX y, bueno, uno de los grandes compositores que compone músicas muchas veces como texturas, con timbres, con mezcla de sonido. Escuchamos un fragmento al principio, sí. Perfecto, sí. Entonces, creo que sí, es un compositor realmente muy importante en la historia de la música. De Rachmaninoff yo creo que es bastante más conocido, ¿no? Ya se sabe todo, es un compositor, bueno, muy romántico y bien conocido del público, muy amado y todo el mundo lo ama, o sea que es una música que va directamente al corazón y es una música muy hermosa por eso. Oiga, ese es el punto que hay ahora después del punto o del foco que habíamos tenido en Francia, que fue muy exitoso, maestro. Creo que sí, bastante exitoso. Estamos muy contentos, muy felices del éxito de la temporada. Muchísima gente, mucho nuevo público también, muchos jóvenes. Así que a mí personalmente usted que es tan joven, ese es uno de los grandes desafíos de los directores de orquesta, ¿no? Claro, bueno, es el desafío de todo el mundo que trabaja para la música. O sea que renovar el público y ofrecer esta música clásica que parece ser de los mayores para un nuevo público de 15, 20, 25 años es un desafío, pero creo que logramos hacer algo positivo con ellos. Hicimos una gira universitaria muy exitosa y tenemos a nueva gente, entonces yo creo que avanzamos bien, digamos, y por supuesto que no todo está resuelto por el momento, pero yo creo que estamos en un buen camino, digamos. Oiga, al ratito vamos a hablar de neurociencias y por supuesto no quiero meter en problemas al maestro Gazanzón, pero ¿le va uno gustando más la música con la edad? ¿Hay alguna especie de teorema que demuestre eso? ¿O la música finalmente es un tema de sensibilidad que desde la más tierna infancia hasta la edad adulta puede o no gustar? Que creo que no hay nadie que no le guste la música, ¿no? No, claro que sí, pero yo creo que cada uno tiene su camino, pero yo soy el ejemplo perfecto de un niño que amaba la música, pero con pasión. Entonces, y yo tenía 10 años. Usted es un niño que dirige una orquesta. Niño no, pero cuando tenía 10 años, un real niño, me gustaba tanto la música y no la conocía, o sea que mis padres no son músicos y no vengo de una familia de músicos, no había música clásica en la casa, nada más música pop. Mis padres no saben nada de música clásica y finalmente cuando escuché música clásica por primera vez, que fue por casualidad, me impactó tanto y yo puedo decir que soy el ejemplo de que un niño se puede enamorar con música clásica, pero cada uno tiene su camino. Yo entiendo que unos adolescentes a veces dicen que es la música de los padres o de los abuelos y que no quieren escuchar esta música. No hay manera de oír Rachmaninoff sin decir esa música es mía. Yo creo que hay que escuchar de todo.
un jovencito se puede entusiasmar por Ligeti igual que por Rachmaninoff. No necesariamente debe ser música romántica, que habla al corazón como un joven que se enamora con una chica, un chico, lo que sea. También Ligeti habla, también Bartók habla. O sea que la música es la música y cada uno elige su música preferida. Como Berlioz, como bueno, todos los lo que sea, realmente. Y por eso hacemos esta programación de esta forma, con piezas desconocidas, música nueva, piezas conocidas de repertorio, música tradicional. Mezclamos todo para que cada uno pueda elegir. Que es lo hermoso del concierto, ¿no? Claro que sí. Es decir, tener cosas nuevas. Totalmente, totalmente. Yo creo que es muy importante. Y algunas de las piezas ya muy gustadas del repertorio, ¿no? Claro, claro. Y por eso lo hacemos así. Así cada uno puede elegir su programa preferido. Y igual que entonces no está ligado a la edad, tampoco está ligado a una clase social determinada. Es decir, a ver, la música clásica está ligada a un determinado estatus, maestro. No, lo digo, bueno, yo sé que no es fácil, por supuesto que a veces hay dificultades, pero yo lo digo siempre, en el caso de la UFUNAM es la orquesta del público, la orquesta de la universidad, pero la orquesta de la ciudad. Cada ciudadano de la Ciudad de México puede apreciar la música si va al concierto de la UFUNAM. Puede ser una vez por año, puede ser 2 veces, puede ser 10 veces, no importa, pero al menos que cada uno pueda disfrutar de lo que ofrece la orquesta, que es muy buena orquesta, que es la orquesta del público. Y entonces es muy importante que la gente lo sepa. A precios tremendamente accesibles, además en un lugar precioso como es la sala de Nezahualcóyotl. ¿Vamos a tener acceso al ensayo también? Así es, sí, mañana por la mañana a las 10 comenzamos, vamos a tocar el concierto para piano de Rachmaninoff para el público. Así que si quieren escuchar algo romántico, nada más para el puro gusto, pueden venir mañana a las 10. Y si no, el sábado por la noche o el domingo, y es un gran plan, ¿no? Ya así es. Y hay otros conciertos que pueden también apreciar. Entonces son muchos conciertos muy buenos directores, buenos solistas, buena música, buena gente. Entonces creo que es el lugar perfecto para pasar un fin de semana. ¿Y un sábado con música o un domingo con música? Así es, pueden apreciar un brunch antes del concierto del domingo y luego van al concierto en familia. Todo es posible, todo es posible. Bueno, pues maravilloso, maestro Casansón, no sabe cuánto le agradezco que haya venido. Bueno, la próxima vez... ¿Algún apunte más? Creo que nada más les invito a todas y todos a nuestros conciertos. Es muy importante, necesitamos el público. Así que con gran gusto, con el corazón, les invito todas y todos este fin de semana, sábado a la noche, domingo a las 12, mañana por la mañana y los próximos conciertos. Les invito realmente del fondo del corazón. Maestro Casansón, un privilegio tenerlo con nosotros. Muchísimas y ahí gracias. está la invitación directísima del maestro para que acude y disfrute usted de la magia de la música. Vamos a una brevísima pausa, regresamos en un instante. Bueno, seguimos con la información. En estos días de Semana Santa, he tenido un par de lecturas muy estimulantes. Una es esta de la unidad del conocimiento de Edmund Wilson, en donde, bueno, pues se habla también del progreso de las ciencias de la materia, las ciencias de la vida y algunas cuestiones ahí interesantes de las ciencias sociales, las ciencias humanas, cómo se podría efectivamente acompasar su desarrollo. Y otro es este libro de un científico mexicano muy reputado. Él fue el director de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hoy tengo la fortuna, Ramón Peralta y Fabi, que converse con nosotros. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, el placer es mío, a tus órdenes y al del auditorio. Pues tú planteas en este libro extraordinariamente sugerente, doctor, la necesidad de reflexionar sobre nuestras creencias, repensar las mismas. Cada quien es amo y señor, tú dices, de tener sus creencias, está el desarrollo de las ciencias. Tú nos cuentas tu propia historia, ¿no? Parte de tu, digamos, vinculación con la vida. Y me encantaría que le plantearas al auditorio por qué nos sugieres que hay que repensar como nuestras creencias, desde las personales, las tribales, las religiosas, y cómo se va esto engarzando, cómo se va formando esta trenza con el discurso científico. Doctor. ¿Cómo no? Yo creo que en un país como el nuestro, la mayoría nace en un medio familiar social, en todo caso, en donde la religión, especialmente la católica, es la predominante, y somos educados en ese sentido. No escogemos padres, no escogemos lengua, no escogemos ni siquiera la escuela a la que vamos, ni qué vamos a comer. Somos educados, afortunadamente, la mayoría,
y tenemos los medios para ir avanzando. Con el tiempo uno va escuchando más cosas y uno va creciendo, y el tema es cómo englobamos cosas que nos van alimentando y que no necesariamente son congruentes entre sí, en particular las ideas. En la escuela recibimos información de maestros, de compañeros, de lecturas y de fuera del ambiente que nos hablan de esas mismas enseñanzas o aprendizajes. Y llega un momento en la vida de cada uno que es distinto, cronológicamente hablando, en donde tienes que buscar la congruencia entre unas cosas y otras. Uno aprende que hay cosas que ocurren de cierta forma, y cuando uno le dice no, es que tienes que aceptar tales creencias, dice, pero eso contradice todo lo que yo veo o todo lo que he leído, y sin embargo me piden mantener esta lealtad, vamos a decir, a las ideas. Y ese conflicto me parece que la honestidad de cada persona lo debe llevar a reflexionar y a buscar la congruencia entre unas y otras. En mi historia personal, yo escogí estudiar física relativamente joven, acabo yo de terminar la primaria, y por razones que ni siquiera puedo elaborar con mucha precisión, decidí que iba a estudiar física. Mis padres, que no fueron a la universidad, no sabían bien a bien qué quería decir con eso, pero tuvieron la visión de decir, hijo, por favor, estudia lo que tú quieras, pero ponle ganas y pon todo lo que tienes. Y si lo haces de manera honesta, seria, profesional, dedicada, te va a ir bien. Y el resultado es que así fue. A lo largo de mi vida me dediqué a eso, pero el aprendizaje de la ciencia, y por eso el libro inicia con lo que es la ciencia, y quienes la practicamos, no necesariamente recibimos un curso de, miren, esta es la forma de hacer ciencia. Hay un poco una parte, un poco del artesano y el carpintero. Uno aprende a hacer ciencia haciéndola con la guía de un maestro, un mentor o un medio que a uno lo rodea, en donde hay los aprendices, los que van más avanzados, y lo que llamábamos las vacas sagradas, que eventualmente se convierten en nuestros amigos o no. El hecho es que esas vacas sagradas suelen mugir de una manera muy eufónica, ¿no? No, es que es muy aleccionador eso. Decía Wilson que muchos de los científicos, por la hiperespecialidad, pierden la capacidad de pensar el conjunto. Por eso citaba juntos tu libro y el de él. Es decir, no solamente hay que pensar pues, que las ciencias, por ejemplo, de la materia han tenido una evolución fantástica, ¿no? Sí. Ya hasta el empirismo ha quedado lejos de decir, oiga, pues estos señores saben lo que ni vemos, ni siquiera sospechamos que existe, ¿no? Sí. Tanto en el universo como en lo micro, de la revolución de la electrónica, etcétera. En las ciencias de la vida el avance es tremendo, pero en las ciencias del hombre pensarnos a nosotros mismos nos interpela en algo que a mí me parece muy sugerente de tu libro. O nos pensamos como un ser biológico, es decir, uno más, igual que un oso, igual que un leopardo, sí, o cualquier otro ser, o nos pensamos como alguien especial, como una creación por diseño, que además tiene trascendencia y tiene un propósito, Ramón. Ajá. Sí, es cierto, y bueno, la evidencia no cuadra con lo que sabemos en ciencia. La ciencia, por un lado, aunque tiene un carácter universal, y es lo mismo la ciencia en México, en Timbuktu y en Tlatelolco, y también no hay una ciencia comunista y una ciencia socialdemócrata. Ni feminista o no, la ciencia trata de hacer comprensible nuestro entorno. Y eso implica todo. Lo interesante es que hemos logrado a través ya de cientos de años lograr como un esqueleto de cómo funciona este mundo, tanto la materia inerte con lo que llamamos la teoría atómica, como en los seres vivos, que es la teoría de la evolución. Y ambas no son solo una teoría, no es una hipótesis o una religión alterna, es el hecho de la evolución y el hecho de los átomos. Ahora, ¿alguien ve la evolución? ¿Alguien ve un átomo? La respuesta es no, pero todas las inferencias a partir de ello, sin excepción, nos funcionan y explican lo que vemos. Desde por qué hay renacuajos, hay fósiles de T-Rex, y vemos que ladra un perro o tú y yo platicamos,
Y por otro lado, los átomos, y están los fotones y el sol y las galaxias y los relojes electrónicos y todo esto que nos maravilla hoy en día. Y la amalgama de todo eso entra en contradicción con la petición de imaginar que se abrió el Mar Rojo, que la Tierra se detuvo para que unos acabaran de asesinar a otros en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Y entonces ese Noé vivió conflicto... 700 años o 900. Sí, no, pues esas edades que vivieron Matusalén, otros, y su nieto Noé, y luego un diluvio universal del que no hay ninguna evidencia en el planeta. Inundaciones hay en todos los lugares que están más o menos chaparros, pero un diluvio jamás. Y ya me quiero imaginar subir a todos los animalitos. Pero Seguramente... las creencias, mi querido doctor, nos dan tranquilidad, ¿no? Desde estas de decir, bueno, hay un origen del universo y hay un Dios que nos protege. Hay unas, tú citas varias que a mí me parecen muy sugerentes. Quien quiere creer en la homeopatía, pues que cree en la homeopatía o en el Reiki o en el horóscopo, si eso te da tranquilidad. Hay quien es supersticioso, yo por cierto lo soy. Hay también, digamos, cuestiones identitarias, ¿no? Que le da tranquilidad, pertenecemos al pueblo elegido o somos un mejor pueblo que todos los demás, que lo oímos mucho en el discurso político, ¿no? Nuestras grandes características. Entonces, bueno, ¿y qué tendrán los ugandeses? ¿O qué tendremos nosotros que no tienen los ugandeses si todos somos homo sapiens? Pero, a ver, el tema de concebirnos como un ser biológico, como un ser social, me plantea dos objeciones que te pongo sobre la mesa y tú elaboras. Uno, decía Papini, el Señor se divirtió dándome un corazón. Se divirtió poniendo fuego en el hielo, decíame. O sea, sentimos cosas. Probablemente todos los mamíferos lo sientan, pero tenemos aquí adentro una cosa que es biológicamente explicable, pero se nos dio para sobrevivir. Y de pronto, doctor Peralta y Fabi, es esa cosa que tenemos aquí, nos dicen, ahora se tienen que entender a ustedes mismos. Así es. Y la verdad es que es del demonio, pues es mejor pensar que hay un ser superior ahí que organizó las cosas y que todo responde a un plan, ¿no? Y que no somos parte de esa naturaleza. ¿Cómo conciliar esas dos partes? O déjame decirlo de una manera más sencilla, ¿en qué parte del cuerpo están los sentimientos? ¿En qué parte del cuerpo está el alma, doctor Peralta y Fabi? Sí, mira, por supuesto, y déjame hacer un pequeño paréntesis, la ciencia tiene un carácter siempre temporal y está siempre revisando. Entonces, decir que tenemos la última palabra en algo es una arrogancia. Como arrogante es pensar que estamos aquí como algo especial y que somos diferente somos diferentes de los unicelulares porque tenemos miles de millones de células, pero somos un mamífero más que desarrolló, entre otras cosas, un maxilar y un cerebro que nos permitieron comunicarnos hablando, inventando lenguas muy extrañas algunas, y un cerebro que nos ayuda a conectarnos con el exterior y tratar de predecir al menos el día siguiente si vas y te metes en la cueva o si corres del animal que parece venir. Entonces, ese cerebro, eso somos nosotros. Si a mí me quitan un brazo, si me quitan el hígado, y me ponen otro, pero todo eso no es Ramón Peralta y Fabi. Ramón Peralta y Fabi está aquí adentro, en el cerebro. Entonces, si hubiera un alma, pues estaría aquí metida. La pregunta es, ¿hay algo ahí metido? No, simplemente tenemos un cerebro muy complejo que hemos empezado realmente a descubrir y a describir en las últimas décadas. Y todavía estamos lejos de las respuestas claras, pero hemos avanzado muchísimo. Y hay evidencia, por ejemplo, cuando la gente no es que se murió y vio el túnel de luz y entonces... Y eso prueba que hay otro. No, no prueba nada. Hay drogas que conocemos, DMT se llama, y entre otras, te dan la misma alucinación. Y es que yo me separé del cuerpo y vi al médico y sabía cómo. Sí, cómo no. ¿Y por qué entonces necesita tu oído para oír y tu boca para hablar si tú estabas oyendo y viendo? Pues no, que son los ojos. El alma tiene ojos, tiene oído, etcétera. No, son formas de hablar y metáforas que inventaron los griegos, por cierto, como una forma de referirse un poco a este mundo más abstracto, el de las ideas platónicas, podríamos decir, y el de los tiliches y los palitos para prender fuego. Pero somos un ser integral, no estamos aquí una dualidad. Y entonces, cuando nos morimos, afortunadamente,
Se acabó como cualquier otro animal, como cualquier otro ser vivo. Decía Kafka, el sentido de la vida Un poquito de es humildad, ¿no? muerte. Sí, hay muerte, eso es maravilloso. Una profunda soledad, doctor. Pues no, la soledad es porque uno la quiere ver así, pero en realidad estamos aquí y disfrutamos de este entorno extraordinario que son otras personas, estas sensaciones que percibimos diario, incluido el alimento, la luz y la capacidad de reflexionar sobre nosotros y de quienes nos rodean. El amor es una de estas maravillas de la vida y cuando se acaba... Una sugerente lectura. Sí. No, es que es un placer muy difícil de explicar. Algo tiene de divino. No sé si solo sea reacciones, Así es. el hecho de conocer o entender. Pero a ver, hablabas de los tiliches y hablas aquí, lo describes muy bien, con gran científico que eres, de las ciencias formales. ¿Cómo ampliamos brutalmente nuestra capacidad de pensar y nuestra capacidad de hacer cosas a través de la matemática, las computaciones, ahora estas computadoras cuánticas que tú dices, bueno, quizá cuántas operaciones pueden hacer al mismo tiempo, y ya vamos a tener como serendipia artificial. ¿Eso es una prolongación de nosotros o tiene vida propia todo eso? No, yo creo que es parte de lo que nosotros hemos logrado entender de nuestro entorno. Si nuestra tarea como ser humano es sabernos adaptar bien a lo que está, porque esa es la esencia de la evolución, la adaptabilidad como especies más que como individuo, pero pues también participamos de ello. Pero este poder entender lo que está allí es una invención para nuestro cerebro. Si tuviéramos otro cerebro, seguiríamos otra estrategia probablemente. Así que no es una respuesta ni simple y ojalá uno pudiera decir cosas claras, ciertas e impecables en un minuto, pero es parte de la vida, ¿no? Pero en el libro que invito, por supuesto, a leer, hay efectivamente una proyección mucho mayor y mayor. Además, la ciencia siempre es provisional, tú lo explicas mucho. La religión nos consuela, nos da sentido de pertenencia, trascendencia, protección, nos da cohesión social. Yo pertenezco a este grupo. Así es. Decía Napoleón que cuando había que desmontar el Estado religioso, es decir, y vamos a controlar al pueblo francés ahora, ¿no? La religión tiene este elemento de control social, pero al mismo tiempo, pues el desarrollo científico nos ha llevado a reconocernos en esta parte. Un poco de humildad. Alguna vez Humberto Eco dialogó con un arzobispo de Milán, y le hizo la pregunta con la que a mí me gustaría efectivamente terminar nuestra conversación, recomendando ampliamente tu libro. ¿En qué creen los que no creen, doctor? Yo creo que creemos en la vida y la virtud de la vida es que hay muerte. Entonces tenemos un intervalo en el que tenemos que aprovechar y buscar la felicidad, la personal y la de quienes nos rodean. Y a la medida que se pueda extenderlo más allá y hacer de nuestro país que le urge un mejor lugar para todos. Oye, y digamos, yo en este caso creo con un enorme optimismo, hay una apología por el conocimiento científico y también por una ética post-religiosa, ¿no? Tú pones ahí datos de cómo ha venido cambiando la pertenencia a las religiones y sigue habiendo gente buena, ¿no? Sigue gente que tiene una ética, que hay que hacer cosas por los demás, como lo hacen en este caso, profesores, en tu caso lo has hecho con excelencia muchísimos años, que es entregarle a los demás conocimiento, en este caso a través de un libro fantástico. Ramón. Muchas gracias, al contrario, aprecio mucho la oportunidad de hablar contigo y con el auditorio. Oye, quien quiera leerlo, ¿cómo puede adquirir el libro? Mira, este libro se publicó en Amazon y poniendo mi nombre, Ramón Peralta y Fabi, o el título, ¿Por qué ya no creo? Ciencia, conciencia y religión. Y ahí está la versión digital, la versión en pasta suave, blanda y pasta dura. Magnífico. Sí. Pues no sabes cuánto te agradezco el tiempo que hayas... Soy yo quien lo agradece. Que hayas dado el tiempo de hacer este enlace. Ramón Peralta y Fabi es un científico muy reconocido de este país, fue entre otras director, entre otros cargos, entre otras funciones, director de la Facultad de Ciencias de la UNAM y hoy para fortuna nuestra, pues conversando con usted de este tema apasionante. Y bueno, pues doctor, muchas gracias. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia, le pido que se cuide mucho, disfrute el fin de semana y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.